lo que es el estudio de la Torá del libro El Sefer Yehoshua. Y dice el versículo 4 del capítulo 8, y mandó diciendo, mirad que os pongáis emboscada contra la ciudad por detrás de ella, y no os alejéis mucho de la ciudad, y estaréis todos preparados. Entre tanto, yo con toda la gente que está contigo o conmigo nos acercaremos a la ciudad, y acontecerá que cuando salieron a nuestro encuentro, como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nuestra, hasta que los hayamos sacado lejos de la ciudad. Pues dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Por eso huiremos delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis la emboscada y apodaréis de la ciudad, porque habrá la entregada el Señor vuestro Dios en vuestras manos. Y sucederá, dice, que cuando os apoderéis de la ciudad, pondréis fuego a la ciudad, como mandó el Señor, así habéis de hacerlo. Ved que os lo he mandado yo. De esta suerte Josué lo despachó, y fueron al lugar de la emboscada, y se apostaron entre Bet-El y Ai, el occidente de Ai. Mas Josué pernoctó aquella noche en medio de la gente. Y por la mañana madrugó Josué y pasó de vista a la gente, y luego subió a él los ancianos de Israel al frente del pueblo contra Ai. Bueno, como ustedes seguro han visto también en esa novela, que es exactamente qué ocurrió y cómo lo desarrollaron. El hecho de que Josué y los ancianos fueron a la cabeza era para estimularlos, pero ellos ya estaban para ser estimulados, porque rápidamente corría con un gran entusiasmo hacia adelante, y uniéndose a Josué dejaron atrás a los ancianos. Dice Meom Loez, al igual que Josué confiaba en el Shem Ishtabak, le daría la victoria, lleno de fe, emuná, y los soldados por su propia iniciativa se acercaron a la ciudad de Ai, incluso sin la instrucción explícita y sin el apoyo moral de Josué. Estaban animados, y Dios estaba con el pueblo de Israel esta vez, no como el anterior, que habían tomado el botín, y el Eterno se había apartado de todo el pueblo por un solo hombre. Y fue ahí que Israel fue a la batalla y conquistó lo que es Ai. Y fue ahí, al frente de él, ya nomás no sabía que tenía una emboscada detrás de la ciudad. Y Josué y todo Israel se hicieron los vencidos delante de ellos, y huyeron camino del desierto. Y fue convocado todo el pueblo que había dentro de Ai para perseguirlo, y persiguiendo a Josué fueron sacados lejos de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Bet-El que no hubiese salido en pos de Israel, y dejaron abierta la ciudad en tanto que ellos persiguieron a Israel. Entonces el Eterno, el Señor, dijo a Josué, extiende hacia Ai el dardo que tiene en tu mano, porque yo le daré en tu mano. Y Josué extendió pues hacia la ciudad el dardo que tenía en su mano, y cuando lo levantó, los de la emboscada se levantaron prestamente de su lugar, y corrieron luego que él extendió su mano, y entraron en la ciudad y la tomaron, diéndose prisa con poner fuego a la ciudad. Y los hombres de Ai volvieron el rostro hacia atrás, y al mirar, he aquí, el humo de la ciudad iba subiendo al cielo, y ellos no tuvieron parte alguna a donde huir, ni por un lado ni por el otro, pues la gente de Israel había huido hacia el desierto, volvía ya sobre sus perseguidores. Porque luego Josué y todo Israel vieron que la emboscada había tomado la ciudad, y iba subiendo el humo de la ciudad, y volvieron y hirieron a los hombres de Ai. En tanto que los otros salieron de la ciudad al encuentro de estos, de manera que al respeto de Israel, los de Ai estaban por medio, teniendo a los unos de un lado y a los otros del otro lado, los cuales hirieron hasta no quedarle quien huyese ni quien escapase. Nadie se escapó de la espada de Israel. Y prendieron vivo al rey de Ai, y le trajeron a Josué. Y cuando Israel hubo acabado de matar a filo de espada a todos los habitantes de Ai, en el campo y en el desierto donde fueron perseguidos, los combatientes volvieron contra Ai y hirieron sin dejar sobreviviente.
Fue aquí que vemos esa expresión que menciona Kimchi de la manera siguiente, que todo el pueblo con la emboscada a los defensores de Ai por el lado oeste de la ciudad entre Bet-El y Ai. Quizá la intención era montar hordo emboscada de 5,000 hombres en lugar diferente, también al oeste de Ai, cuya misión sería venir en ayuda de la primera emboscada. Y si fuera necesario, quizá la gente de Ai descubriría el plan de Josué de emboscarlo y se anticiparon el ataque. Entonces estos, como nos da prueba del coraje y la moral de la fuerza desplegada, puesto que lo hirieron por su propia iniciativa, ya que Josué estaba con el primer grupo. Según este comentarista Kimchi, Josué y algunos de los hombres fueron de noche y se escondieron en medio del valle. Otra de las razones de esta segunda emboscada era para que cuando los 30,000 hombres entraran a la ciudad, le prendieron fuego, empezaron los 5,000 a correr tras de los defensores de Ai, que persiguieron a Josué y a sus hombres, quienes al momento dado dejarían de huir para atacar al enemigo, que se encontraría entre dos fuegos. Nuestros rabinos dicen que la palabra Emek, valle, tiene connotación profunda, aludiendo al hecho de que aquella noche Josué se quedó estudiando en las profundidades de la Torá y un intrincado y grave problema de la ley judía, dando así cumplimiento al precepto de meditar en la Torá de día y de noche, tal como se explicó al final del capítulo 5, cuando se le apareció al arcángel Miguel con las espadas desvainadas y en su mano amenazando y amonestándole por el abandono de la Torá. Aquí vamos a parar y continuaremos en el verso 24 en el siguiente video.